Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que entrevistamos a personalidades de nuestra vida política, del mundo de la empresa, de la economía, de la cultura. Y en esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación, que esté otra vez con nosotros, a don Tomás Padrón Hernández, presidente del Cabildo Insular del Hierro. Don Tomás, bienvenido a Canal 8 y bienvenido a Directo al Objetivo. Muchas gracias por invitarme. Bien, don Tomás Padrón estuvo con nosotros, estuvo en este programa por primera vez en marzo del 2004 y evidentemente en los 2 años y pico transcurridos pues han sido testigos de algunos cambios sociales, de algunas transformaciones económicas, políticas, y también han persistido y están ahí inmutables algunas realidades insulares, ¿no? Le rogaríamos a don Tomás que nos dé pues, sus impresiones sobre algunos de esos cambios que sí se han producido. Por ejemplo, se ha producido desde entonces el triunfo socialista en las elecciones generales del 2004. ¿Cómo contempló ese triunfo, don Tomás, frente a las expectativas que había de triunfo del Partido Popular? Bueno, desde una isla periférica, una isla alejada, hoy la comunicación también llega con fluidez a estos lugares alejados. Antes era complicado, pero también vivimos el día a día de la política no solamente insular, canaria, sino también la nacional. Y para nosotros, pues yo creo que igual que para toda España, fue una sorpresa el ganar las elecciones el Partido Socialista. Hasta las vísperas, pues prácticamente la duda estaba en si el Partido Popular podría renovar con mayoría absoluta el gobierno o necesitaría de otros grupos para gobernar. Y bueno, pues no sé si por las circunstancias que ocurrieron días antes o por otras razones de que el español se reserva hasta última hora, pues se produjo el revolcón que todos conocemos. Y bueno, pues esa es la democracia, esa es la política y ahí está. Revolcón que sí ha supuesto, al menos en estas fechas, en las fechas más recientes, ese enfrentamiento, digamos, extremo, visceral, entre el Partido Popular y el Partido Socialista en grandes temas de Estado, como puede ser pues, desde el Estatuto catalán a las negociaciones con ETA o con Batasuna, etcétera. Es decir, da la impresión de que, yo no sé si usted lo considera así o no, pero da la impresión de que en lo que llevamos de democracia, difícilmente antes el partido del gobierno y el partido de la oposición han estado en posiciones tan extremas, ¿no? Bueno, hay veces que no nos acordamos de los acontecimientos anteriores, pero quizás, y eso siempre ha existido, esta discrepancia entre el gobierno y la oposición, quizás no con la crispación que se produce en estos momentos, y sobre todo y principalmente en grandes problemas importantes para el Estado español, como son el tema de la política exterior y como son el desarrollo autonómico del Estado español y últimamente pues con el tema del terrorismo. Son temas claves, temas fundamentales, que necesariamente los partidos, esté en el gobierno quien esté y en la oposición quien esté, deben confluir en un consenso amplio para que los españoles puedan disfrutar con la calidad de vida que en estos últimos años se han dado. Señor Padrón, en el ámbito insular hemos asistido en el gobierno o en el cogobierno del archipiélago, de la Comunidad Autónoma Canaria, a la salida del Partido Popular y a la continuidad de Coalición Canaria apoyada en algunos puntos por el Partido Socialista Canario PSOE. ¿Cómo vio usted, cómo percibió y cómo ha valorado esa salida o esa escisión y ese surgimiento, digamos, de Nueva Canarias? Bueno, en este caso en Canarias pasa igual. Hay
hay asuntos fundamentales que deben de mantener una cohesión en la gobernabilidad del archipiélago. Y sobre todo en el caso nuestro, donde pues cada isla es un mundo, cada isla tiene sus propias características, su propia identidad. Pero hoy por hoy eso cada vez se ve más imposible, ¿no? La discrepancia del que gobierna con el que está en la oposición, y cuando se cambia de novio entonces el que se queda fuera le entran los celos o viceversa, es permanente. Y yo entiendo que eso obedece principalmente a que todavía no hemos llegado a diseñar la Canarias real dentro de lo que son las leyes y normas que la desarrollan. Seguimos a estas alturas del siglo XXI y 25 años más tarde, pues cayendo en el error de diseñar el archipiélago, y ahora que se está modificando el estatuto, de espaldas a la realidad física de esta comunidad, que es un archipiélago. Y mientras no nos enteremos de que diseñar leyes contra la naturaleza terminan en fracasar, pues seguiremos fracasando, ahora y siempre. Usted está planteando el hecho insular, el hecho del archipiélago, el hecho físico, humano, de idiosincrasias, de mentalidad, de un territorio que no es continuo, de un territorio que está fragmentado en 7, y está planteando, y yo quería preguntar, bueno, siempre se habla de las mal llamadas islas menores, pero se les sigue llamando islas menores, o islas periféricas. Cuando usted, como presidente del Cabildo del Hierro, oye esas expresiones, ¿qué es lo que piensa? Bueno, la de la periferia depende de dónde se coloque el centro, ¿no? A lo mejor la periferia son las grandes con respecto a las menores, o nosotros siempre lo interpretamos al revés, que las dos grandes son el núcleo central y la periferia son los 5 satélites que giran alrededor de la nave nodriza, con sede compartida cada 4 años, que es Tenerife y Gran Canaria. Pero bueno, nosotros también a veces decimos de broma que periféricas, menores, yo a veces le digo colaterales, a la cola y al lado. Pero, a la cola y al lado, colateral. Pero bueno, esos son lo de siempre. El chico se tiene que defender del grande, porque el grande a veces es tan acaparador que no mira en su entorno. Como en la selva, pues estamos aquí también en la parte humana del hombre y su forma de ser, en la cual siempre pelea por tener cada día más. Y en Canarias a veces pues la periferia, las menores o las colaterales, tienen que luchar para hacer entender a los grandes, a los hegemónicos, que este archipiélago lo constituyen 7 territorios. Aunque unos de ellos tengan pocos habitantes y poca superficie, y otros tengan una gran superficie y una gran población. Pero en esas grandes islas pues se centra el fuerte de la economía, el fuerte de la presión social, el fuerte de la política, y efectivamente pues eso produce un choque, un impacto, donde se ven a sí mismos ellos permanentemente y se disputan entre ambos pues la hegemonía de cuál puede ser el más poderoso. Y mientras tanto nosotros pues tenemos que luchar para decirles de vez en cuando: estamos aquí, somos canarios, necesitamos comunicarnos con ustedes con más frecuencia, con un costo más bajo, en definitiva, digamos, utilizando la guerra de guerrillas para que sepan que vivimos, que sepan que somos canarios en igualdad de condiciones. La guerra de guerrillas o algunas agarradas de la lucha canaria. Algunas agarradas del deporte vernáculo, donde el chico a veces tiene que o puede tumbar al grande, ¿no? Don Tomás, ha comentado usted que después de 25 años en el diseño del estatuto, ustedes están, por ejemplo, desde el punto de vista del Hierro, podríamos decir lo mismo de La Palma, podemos decir lo mismo de Fuerteventura, o de La Gomera, o de Lanzarote, o de Fuerteventura. En este momento, con la triple paridad
que hay en cuanto a la representación en el Parlamento y los topes, los llamados topes electorales, ¿ustedes están satisfechos, digo, con esta fórmula? Ya después pasaremos a analizar la otra. Con la actual fórmula, ¿ustedes están más o menos satisfechos? Vamos a ver, nosotros no estamos de acuerdo desde el Hierro con los topes electorales y ninguna de las islas pequeñas lo está. Y ningún partido político, salvo los grandes, lo está. Y yo en estos momentos llamo grandes al Partido Socialista, al Partido Popular y a Coalición Canaria. Por lo tanto, el tope lo que acarrea, o lo que tienen claro los grandes partidos, es que es un obstáculo que se pone al mediano o al pequeño para que pueda acceder al Parlamento. Es decir, si yo no los dejo acceder, pues yo hegemonizo mi permanencia en la Cámara Regional. Ese es todo el objetivo. Y nosotros decimos que quien tiene que definir quién le representa en el Parlamento es la democracia directa del ciudadano en cada territorio, en cada isla, pues eligiendo al más cercano y al que tiene que representarlo en la Cámara. Sin límites de topes. ¿Por qué? Porque ya la propia Ley de ON, cuando le aplicamos en cada isla a las listas electorales la llamada Ley de ON, ya excluye prácticamente a todo aquel que no haya obtenido cerca de un 20% de los votos de su territorio, ya por norma queda excluido. Por lo tanto, es innecesario crearle ese tope regional de un 6%, cuando realmente hay partidos que no se presentan en el ámbito de la comunidad porque no les interesa o porque no les apetece. Por lo tanto, hay que respetarle su representación insular, donde se pueden presentar todos y cada uno de los partidos en igualdad de condiciones. Ese cuento chino de que un voto del Hierro vale 20 o no sé cuántos de Gran Canaria, eso es falso. Nosotros, o sea, en el Hierro se puede presentar cualquier partido en igualdad de condiciones como cualquier partido en Gran Canaria. Lo que hay que ver es la elección por islas, porque las elecciones son por islas, y hay que mirarlos dentro del conjunto de la isla, no de la comunidad. Resulta todo lo contrario, hay votos de partidos grandes que no ganan en una isla pequeña y con votos de las grandes sacan diputados. Eso sí es un fraude a la democracia. Dice que no estaban conformes con los topes, sí con la triple paridad que había. La triple paridad hasta la fecha pues ha estado ahí, no ha creado ningún problema, no ha sido mal vista por nadie. En su día pues fue un elemento que equilibraba lo que se preveía como una guerra importante entre la unión de las menores contra las mayores, de las grandes contra las... Bueno, eso en el fondo pues no se ha producido, o por lo menos los partidos no han permitido que eso se produzca. Y el diputado de La Gomera, por orden de su partido, vota lo mismo que el de Gran Canaria, y si no, a las universidades me remito en los viejos tiempos donde prevalecía la disciplina de partido, cosa con la que yo en muchísimas ocasiones, o sea, casi en el 90% de las veces, no estoy de acuerdo, porque el hombre tiene que también ser libre de pensar, y los partidos no tienen por qué tener ese aplastamiento de las voluntades como a veces sucede. Pero bueno, eso se estructura así, y la triple paridad prácticamente se ha usado muy poco en su aplicación en el Parlamento. O sea, por lo tanto, está ahí. ¿Cuál es el objetivo? Romper la triple paridad para crear una lista llamada autonómica, una lista regional. Bueno, ¿y cuál es la razón de la lista regional? ¿Para qué se crea la lista regional? Esos diputados de la lista regional, ¿qué son? Seres de la estratosfera que vienen a crear esa lista fuera del nacimiento de cada isla. O sea, ese diputado que va en la lista autonómica es más canario que el que procede de cualquier isla. A ese se le hace un lavado de cerebro para que esté por arriba del bien y del mal, o ese señor no ha nacido en ninguna de las Islas Canarias. No lo entiendo. La lista regional, San Borondón.
Pues San Borondón sería todavía una opción, es decir, una lista por San Borondón, a la cual a lo mejor, bueno, proceden de otra isla que aparece y desaparece y parecerían como más equilibrados. La lista autonómica, tal y como se plantea para llamar lo que se llama cohesión de Canarias, es una ridiculez que se quiere plantear. Las elecciones se hacen por territorios insulares y la representación de cada isla está definida en el Parlamento. Y allí confluye Canarias en ese Parlamento, y allí se constituye el Parlamento de Canarias y allí se elige presidente de Canarias. Lo demás son cuentos chinos para desequilibrar lo que hoy tenemos de triple paridad y darle diputados allí donde hay grandes presencias poblacionales. Y entonces, pues lógicamente, romper y tener más fuerza en el Parlamento aquellos partidos grandes que lógicamente esa lista autonómica la harán con representantes de las dos islas grandes. Sí, parece ser que tal como en este momento está el proyecto y está el proyecto del cual usted en alguna ocasión pues ha hablado, me parece que en tiempos de la ponencia y también de los expertos, me parece que ha aludido a los padres de esta nueva criatura como lumbreras o algo parecido, ¿no? Entonces, don Tomás, sí parece que se van a rebajar los topes, con lo cual, evidentemente, desde ese punto de vista, esto que usted plantea de la representatividad se favorecería, es decir, el Parlamento podría tener un mayor pluralismo respondiendo a la sociedad canaria, pluralista y respondiendo a las islas. Pero en cambio, en el momento en que aparezca la lista regional, que parece que de alguna manera se quiere imponer, siempre, porque claro, los defensores de la lista regional, primero el Partido Socialista y el Partido Popular, básicamente tienen un pacto sobre ese tema, no sé si al final lo disolverán el pacto o qué harán. Coalición Canaria dividida en ese asunto. También parece que al final un sector de Coalición Canaria va a ceder y, por lo tanto, si no en el texto del estatuto, sí remitiendo a una ley posterior, implantar esa lista llamada regional o autonómica, pero esa lista al final siempre se invoca por el factor poblacional, porque dice que es injusta la representatividad tal cual está establecida en este momento en el estatuto. Bien, si ese es el planteamiento... No es mi planteamiento, es el planteamiento que, como usted muy bien sabe mejor que yo, correcto, es el que hacen los que propugnan esa lista autonómica. Bien, si ese es el planteamiento, pues lo que habrá es que diseñar una nueva representación por islas, y si hay que romper la triple paridad, no hay ningún problema. Es decir, si el hecho poblacional tiene una incidencia muy importante, para mí la tiene, pero también la tiene el territorio, la insularidad, el aislamiento. El territorio pesa tanto que es importante y hay que darle la dimensión que tiene. Pero bueno, vamos a suponer que la población tenga ese peso y esa fuerza y que hay que cambiar la representación, pues que se recambie por circunscripciones insulares. ¿Cuál es el problema? Si se sigue cambiando, se sigue modificando, pues si le corresponden más diputados a una isla grande porque tiene más peso poblacional, que se le aumenten en la circunscripción de esa isla. Lo otro es absurdo, plantearlo es absurdo, aunque nosotros en el estatuto lo que decimos es, muy bien, mantenemos nuestro criterio, pero que en el estatuto vaya la opción amplia y válida para que en Canarias, si se quiere ir a una circunscripción autonómica, y así lo deciden los representantes del pueblo canario en el Parlamento, pues que se cree, pero que se cree en Canarias, por una mayoría cualificada, porque esto tampoco puede ser una ley que se saque por mayoría simple, porque si no cada año estaremos cambiando la ley electoral de acuerdo con el voto 31 que exista en cualquier momento en el Parlamento, y eso no es bueno, estaríamos cambiando todos los días. Por lo tanto, si los canarios en su Parlamento deciden que hay que crear una circunscripción autonómica, que lo decidan y se responsabilicen y carguen con las consecuencias los representantes del pueblo canario. Lo que no puede ser es que por una mayoría simple que se lleve a Madrid en el estatuto,
que ni siquiera nosotros aprobamos el estatuto, sino que hacemos una propuesta a Madrid por 31 votos, como mínimo, ya quede blindada la ley electoral canaria para que sea Madrid quien decida y la apruebe en las Cortes Generales. Normalmente los estatutos en todas las comunidades lo que hacen es proponer en el estatuto el marco de la ley, y en la comunidad autónoma correspondiente son los diputados de ese lugar los que hacen su propia ley electoral. Una ley electoral que es especial porque yo creo que es de las cosas más importantes que va en el estatuto, el definir cómo se representan las islas en su parlamento. Usted está diciendo, o está intuyendo, pregunto, que con esta fórmula que plantea, después conseguir los 2/3 va a ser muy difícil. No, hay momentos en que hay que ir a 2/3 y eso es simplemente... Digo, para este tema, ¿usted cree que se conseguirían esos 2/3? Sí, ¿por qué no? Es posible, o sea, depende de la representación que haya en esos momentos y cómo queden las mayorías estructuradas, y eso es un proceso de diálogo, de negociación y de consenso para llegar a los 2/3. Lo que por mayoría simple sí que sería un fracaso planteárselo. Por lo tanto, llámese 2/3 o se llámese 3/5 o 2/5, no recuerdo exactamente ahora cuál sería la... 3/5, sí. 3/5 y 2/3. 2/3, sí. Hay dos mayorías cualificadas que pueden ser 3/5 o 2/3. Bueno, pues por una mayoría cualificada con esas características, pues ¿por qué no? Eso no se lo puede tampoco uno negar a los diputados, el que modifiquen y se planteen una circunscripción, pero también podrían esos mismos diputados decir, bueno, pues esto no, sino incrementar diputados por islas en función de los hechos poblacionales. Sí, por ejemplo, que Gran Canaria tuviera 5 más y Tenerife otros 5 más o menos. Bien, nosotros cuando en la legislatura pasada, los diputados de la agrupación Reña Independiente, Belén Allende y yo, nos atrevimos a poner sobre la mesa una ley electoral canaria, pues uno de los planteamientos iniciales que hacíamos para la discusión era 3 diputados más a las 2 islas mayores y bajar los topes electorales a una cantidad válida para que hubiera más amplia representación en el Parlamento. Bueno, aquello se nos aceptó la tramitación de la ley, le fueron dando largas y al final pues la tiraron a la papelera. Bien, ahora están discutiendo lo mismo, pero no podían tolerar que un grupo político de una isla menor en el grupo mixto del Parlamento presentara una ley tan importante para Canarias como era la ley electoral. Eso se lo tienen atribuido los grandes partidos. Los grandes partidos. Y los grandes partidos también se tienen atribuidas las presidencias. Sí, y alternantes, ¿no? Y alternantes. Con pedigrí, digamos... Y sin posibilidad de que sea presidente de Canarias un ciudadano de una isla que no sea Tenerife o Gran Canaria. No, tal y como están las cosas y tal y como lo tienen planteados todos los partidos. Porque nosotros nos vamos desde la primera presidencia hasta la época actual y veremos que sea el partido que está gobernando, el presidente es de un lado y el vicepresidente es del otro. Desde Saavedra, que fue el primer presidente de la autonomía, presidente Saavedra de Gran Canaria, vicepresidente Martinón de Tenerife. Y así veremos, si hacemos recuento, que siempre ha sido así, sea el partido que haya estado gobernando. Entonces, con eso planteado por los partidos grandes, ¿qué posibilidades hay, que son los hegemónicos, de que un hombre de una isla menor, sea de la isla que sea, tenga posibilidades de llegar al Parlamento, al presidente de gobierno de Canarias? Muy complicado, muy difícil. Y eso, entre otras cosas, hasta que no haya una rebelión periférica de todos los partidos, sean grandes o sean chicos, y que pongan las cosas sobre la mesa y digan claramente que por ahí no pasa. Pero bueno, eso es difícil con la dictadura de partidos que a veces se produce. Entonces ahí es cuando prime la isla, el interés de la isla, el interés común, el interés general de cada isla, sobre los intereses partidistas. Hombre, en estos casos hay veces que las islas tienen que decidir las cosas y plantearlas dentro del seno de sus propios partidos
para hacerles entender que con esa disyuntiva de la alternancia, pues bueno, hombre, es que eso queda hasta feo para una comunidad con 7 territorios. En estos momentos, pues las dos grandes hacen una llamada ley de sedes. Y la ley de sedes es un reparto de tantas sedes en tu isla y tantas sedes en la mía. Hombre, una sede de la comunidad, pues al fin y al cabo, genera puestos de trabajo, genera movimiento. Al final resulta que las sedes terminan por ser dobles como los mandos de los aviones, o sea, lo que hay en un sitio también lo hay en el otro, porque es un tema que se lo tienen muy equilibrado. Y nosotros decimos, hombre, yo no se me había ocurrido hasta ahora ser sede de algo, pero lo que sí me molesta, como herreño y como canario, es que por ley se me excluya de esa posibilidad. Claro. Y eso es lo que... Con el tema de la presidencia de Canarias pasa igual. ¿Por qué esa exclusión ya, digamos, no escrita, pero sí incluida en la mente de los partidos grandes de que los presidentes y los vicepresidentes han de ser de una isla y de la otra y que la capitalidad tiene que estar compartida? Pues a lo mejor Canarias lo que tiene es que tener una sola capital. Y la primera capital de Canarias, todos sabemos dónde está y dónde nació. Y habrá que afrontar que esa sea la capital de Canarias. Pero en ningún estatuto, salvo en algún caso especial, aparece que hay una capitalidad recorriendo compartidamente los territorios, ¿no? ¿Y a qué capitalidad se refiere usted? Bueno, pues en la sede del Parlamento está el edificio donde estuvo la primera capital de la provincia de Canarias. Bien, en Santa Cruz de Tenerife. Tomás Señas. Don Tomás, sin embargo hay La Palma tiene la sede del diputado del Común. No es ninguna consejería, no es ningún tal, pero bueno, hay por lo menos un órgano parlamentario con sede tal. ¿A usted no se le ha planteado o no ha tenido tentaciones alguna vez de reivindicar para otras islas, incluida la del Hierro, algún otro tipo de sedes? Hombre, la sede del diputado del Común fue una excepción y sacada con cuchara en su día y fue un esfuerzo importante. Los periféricos. Que por otro lado, normalmente en aquellos primeros tiempos, la sede sí estaba, pero el diputado prácticamente donde despachaba era en las dos islas grandes. Pero bien, a partir de ahí es cuando más tarde salió la ley de sedes. Pues dijeron, bueno, por si acaso se les ocurra seguir reivindicando hacer un reparto, vamos a plantearnos una ley de compartir las representaciones de Canarias y así ya no tenemos problema. En estos momentos hay una guerra última, y ya se ha resuelto, con la Casa de África. Bueno, la Casa de África ha sido una pelea entre las dos capitales, entre las dos islas grandes, en dónde se ubicaba, dónde se instalaba. Bueno, pues al final efectivamente se ha ubicado en las dos islas grandes. Gran Canaria lleva una cosa y Tenerife otra. Bueno, ¿por qué la Casa de África no puede estar en Fuerteventura o en Lanzarote, que históricamente son los más en contacto, que han estado con la costa africana y sus relaciones económicas han sido siempre con los países vecinos de África? Que estamos empeñados en que aquí los 5 satélites pues tienen que orbitar alrededor, viendo cómo la historia pasa y cómo, bueno, pues a veces nos ignoran de una manera tan profunda que tenemos que decir, hombre, ya está bien, acuérdense de que somos un archipiélago. Hablaba usted antes de rebelión, de posible rebelión, de deseable rebelión. ¿Podría producirse en algún momento? Hombre, tal y como va caminando las cosas, es al revés. Cada vez lo veo más difícil. Más difícil. Cada vez los que entran en un partido y los colocan en sitios estratégicos de una isla periférica, pues se van sintiendo cómodos,
están en los sofás muy bien situados, y entonces van engolosinándose con lo que les marca, con las pautas que le marca el gran partido. Y entonces cada vez reivindica menos, cada vez quizás ya también las circunstancias han cambiado, las reivindicaciones bajan, los niveles también de comodidad y bienestar pues han mejorado, no son tan sangrantes como lo eran en el año 79, el caso del Hierro, pero no obstante siempre estamos en desigualdad respecto a muchísimas cosas y no deben bajar la guardia y deben estar ahí. Pero yo me temo que se tiende al revés, a entrar en la comodidad y no en la reivindicación y no en la rebelión, entre comillas, necesaria para que las propias organizaciones de partidos sepan que el partido no lo domina una isla sola, sino que hay representantes de todas ellas. Don Tomás, el dornajo pesa. El dornajo pesa. Sí, y sobre todo si es de madera de Sabina, más todavía. Pero bueno, bien aprovisionado. Exactamente. Y si está bien aprovisionado, por supuesto, más todavía. Mucho más todavía. Pero bueno, hay que saberlo llevar. Bien, don Tomás nació en el Pinar, el Espiñero, el 21 de octubre de 1945. Llegó a estudiar con capuchinas, con velas, con carburos, con Petromás. Obtuvo el título de ingeniero técnico industrial y ya muy joven, a los 25 años, es nombrado delegado insular de UNELCO, en la séptima isla, ¿no? Y bueno, y de algún modo le toca emprender y realizar y culminar la electrificación del Hierro. Junto a esa luminosidad de la luz eléctrica, don Tomás y sus equipos, han ido transformando la fisonomía física, las infraestructuras, en la infraestructura, en la cultura, en la economía, en los servicios, en las prestaciones sociales durante estos últimos 36 años, ¿no? Bien, esa tarea, repito, ha sido liderada en conjunto por don Tomás Padrón. Y yo le quería preguntar, bueno, está la historia, esa es la verdad. Y yo le quería preguntar al señor Padrón si le ha sido duro, es extraordinario, yo diría extraordinario quehacer histórico en esa isla del Hierro, que como usted comentaba, desde 1979 a 2006, realmente pues ya no es la misma en ninguno de sus aspectos. Hombre, el 79 para mí es la referencia, puesto que es el momento en el cual accedo al Cabildo de una manera imprevista, puesto que vamos a las elecciones 11 personas que improvisadamente organizamos una asamblea. Sí, primero habría que aclarar a aquellos televidentes que no lo recuerden o que no estén al tanto que don Tomás Padrón es año de referencia el 79 porque confunda la agrupación Arreña de Independientes y se presenta a las elecciones y en esa primera atacada, ¿no?, obtiene el triunfo del Cabildo Insular, ¿no? Pero es una aclaración documental que quería hacerles a todos ustedes. Ustedes, en plan asambleario, o sea, ¿por qué deciden constituir la agrupación? Bien, porque en esas primeras elecciones locales que se celebran en España, nosotros entendimos que ir en un partido grande era continuar la inercia del abandono y la marginación que una isla como el Hierro había sufrido históricamente. Por lo tanto, decíamos, bueno, por lo menos vamos a intentar participar en la vida política del Hierro con un consejero, con dos, por lo menos para abrir brecha y ver si somos capaces de también sentarnos y decir las cosas a nuestra manera. Pero no en un partido de los grandes, que era lo que en aquellos momentos había. Y nace la primera agrupación de ámbito insular en Canarias. Solamente tenía el presidente Asamblea Majorera, que se había presentado a las elecciones generales,
que era una suma del Partido Comunista en aquella época y de varios grupos. Sin embargo, nosotros nacemos de la nada en plan de asamblea, y para podernos presentar tuvimos que recabar 500 firmas ante el juez de instrucción de Valverde y llevar uno a uno a firmar, personas, a firmar delante del juzgado para presentar la candidatura. Y repito, presentar una candidatura intentando sacar un consejero, porque no nos presentamos solo al Cabildo. Hombre, la sorpresa fue el ganar las elecciones, porque eso era impensable, y sacamos mayoría en el Cabildo en el año 79. Y entonces fue cuando digo, ¿y ahora qué hacemos si esto no era nuestro planteamiento? Casi les pasó como a Zapatero. Pues prácticamente lo mismo, o sea que el programa lo tuvimos que, digamos, desarrollar a continuación. Pero claro, el Hierro en esos momentos no necesitaba ni programa de gobierno ni antecedentes, sino que como se partía de tantas carencias, partía de cero prácticamente, en casi todos los ámbitos de la isla, que en fin, no necesitaba ni programa ni necesitaba ideología. Los problemas no tenían color, sino que habría que sacar adelante, pues dotar de agua corriente a las viviendas de la isla del Hierro que no tenían, terminarlos de dotar de energía eléctrica, el tema sanitario, el tema de los transportes, etcétera, 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 porque sería innumerable la cantidad de cuestiones que teníamos que sacar adelante. Y bueno, pues empezamos y hemos ido poco a poco con el liderazgo de la Sociedad del Hierro, que es la que realmente ha afrontado este reto y ha trabajado para también sacar a su isla adelante, y nosotros simplemente hemos hecho liderar el proceso, siempre con el apoyo mayoritario de los herreños hasta la fecha. ¿Ustedes siguen con el espíritu asambleario de la primera hora? Nosotros seguimos con ese criterio, aunque estas cosas también decaen con el tiempo, en el sentido de que las estructuras de partidos cada vez van entrando en otra dinámica. Y bueno, en estos momentos pues estamos incluidos dentro de Coalición Canaria, pero nosotros dentro de Coalición Canaria en ningún momento hemos estado, ni estamos, ni estaremos como convidados de piedra. Estamos con nuestros planteamientos, con nuestras reivindicaciones, poniendo a veces chinitas en el zapato, que comprendo que a veces les molesta, pero no van a cambiar nuestra forma de ser de base. Eso es lo que quería comentarle, que ustedes han tenido sus vaivenes y sus sinsabores y sinsabores agridulces con Coalición Canaria. Ha habido momentos en que no han estado nada cómodos, ¿no? No, porque nosotros entramos en el proyecto entendiéndolo de que nace, o su estructura es desde la isla hacia la comunidad, hacia el archipiélago, y no de arriba para abajo, como ya están estructurados otras organizaciones políticas. Para ese recado no necesito crear una organización política como Coalición Canaria, ya existen. Por lo tanto, nuestra idea es esa construcción desde abajo. Cuando eso se desvía o cuando eso tiene tendencias a cambiar y a hegemonizar, entonces es cuando nosotros, por lo menos desde el Hierro, protestamos, incordiamos, molestamos y estamos en desacuerdo, y es cuando vienen las discrepancias de la agrupación herreña independiente dentro de lo que es Coalición Canaria. Sí, discrepancias a veces... repito, sonadas, ¿no? Discrepancias sonadas. ¿Ustedes estaban más cómodos, por decirlo de alguna manera, con la agrupación, con las agrupaciones independientes de Canarias, con las AIC? ¿Obedecían más al pensamiento de ustedes esa federación de partidos, respondiendo esa federación a las agrupaciones de cada isla y debidamente federadas, que a una estructura de partido más o menos centralista, que es en lo que se ha devenido Coalición Canaria? Bueno, nosotros entramos en las AIC, o sea, fuimos el primer partido que nace como una estructura insular.
Más tarde, cuando desaparece la UCD, se empiezan a generar grupos similares a los de Hierro en el resto de las islas. Y una vez hecho eso, crean las AIC. Y nosotros, curiosamente, somos los últimos que entramos en las AIC. Habiendo sido los primeros. Habiendo sido los primeros. Porque no nos gustaba el caminar de la perrita. De la perrita. Al final ya dentro vimos que efectivamente el camino o el rumbo no era el que nosotros, porque nosotros siempre partimos de una cuestión clara, que la isla es la base fundamental de esta comunidad. Y mientras no entendamos eso, seguiremos fracasando y seguiremos dando palos de ciego. Y eso no lo entienden. No hay forma de que la gran clase política canaria sea capaz de entender esa situación. Los cabildos son los ejes principales de esta autonomía. Y si la autonomía de Canarias se inicia a partir del año 79, cuando ya se hubieran celebrado las elecciones democráticas en las corporaciones locales, el Estatuto de Autonomía de antes ni el de ahora serían el que es. Sería totalmente diferente. Pero ese arranque autonómico nace de los diputados y senadores de aquel momento, lo hicieron a su imagen y semejanza de lo que traían de la península. Los cabildos no habían sido elegidos democráticamente y eran los desgraciados de las reuniones. Los arrinconaban porque no habían sido elegidos, venían de la época anterior. Y eso significó que empezamos un estatuto con una base mal planteada y hoy, que lo estamos renovando, seguimos con el mismo pecado. No sé si algún día alguien será capaz en este archipiélago de entender la ley base canaria adaptándola a la realidad de este archipiélago. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil, pero sin embargo se perdió esa oportunidad histórica. Pero yo supongo que no hay que renunciar nunca a los idealismos. Y por lo tanto, probablemente a base de sufrir tumbos y retumbos, a lo mejor esas lumbreras que usted apunta, que usted ha calificado, detectan que efectivamente que el hallazgo es estructurar la comunidad autónoma canaria en función de los cabildos, ¿no? Bueno, que por esa circunstancia histórica de que en ese momento no habían sido elegidos democráticamente, pero estaban cumpliendo una función de gobierno insular y una función de mancomunidad interinsular de cabildos en cada una de las dos provincias, ¿no? Y de luego probablemente sin tantas tensiones políticas como después se han producido. Bien, justamente por asumir el gobierno insular en cada isla, realmente. Después en el estatuto sí ha quedado reflejado que los cabildos son órganos de gobierno insular, que hay hasta una comisión de cabildos en el Parlamento, nada, para nada, porque ahora parece ser que se va pero no se ha potenciado. No, se queda igual. En la actual reforma del estatuto, la comisión de cabildos, los lumbreras habían planteado de que fuera ley canaria o el reglamento de régimen interno del Parlamento el que desarrollara otras atribuciones que ahora no tiene. Sin embargo, cuando llegó a la ponencia, se cargaron la parte de los expertos y la dejaron tal y como está, que va a ser una simple comisión meramente informativa, pues para reunirse los 7 presidentes, contar sus historias, escucharlos en el otro lado de la mesa los representantes del Parlamento y para casa cada uno. Yo creo que para eso pues podemos ir a cualquier bar de la zona de la Plaza España y bueno, pues echarnos un refresco y dialogar. Realmente y sin embargo ahora que hay la oportunidad de cambiarlo profundamente, no se hace, porque no se tiene, la actual clase política dirigente de Canarias no tiene fe en los cabildos, tiene fe cuando está en la oposición y lo tienen también como un discurso ya que empieza a desgastarse en los cabildos, pero cuando llegan al poder prácticamente los marginan, los mandan al lado, los órganos de representación, pero de ahí no pasan. Hemos obtenido transferencias y delegaciones en los últimos años, eso es cierto, a base de trabajar y luchar, pero siempre el gobierno reticente. Con sospecha. Sí, pero el gobierno y el Parlamento.
O sea, no se cree en la figura de los cabildos como un hecho fundamental de Canarias. Ni en la figura de los municipios, de los ayuntamientos. Hombre, claro, es que en el estatuto, en el borrador de estatuto actual, prácticamente se reproducía lo mismo que dice la ley de régimen local. En base a los esfuerzos de la FECAN, se ha logrado introducir mejoras importantes por primera vez para los municipios, incluso con capacidad legislativa que no tenían y que no tienen en muchos estatutos de la península. O sea que es un avance importante con respecto al municipalismo canario. Bien, don Tomás, yo quería recordar algunas de las últimas cuestiones relacionadas con la isla del Meridiano que se han producido en el ámbito de Canarias, ¿no? Por ejemplo, se ha producido evidentemente un crecimiento de la población que para la isla del Hierro, con el retorno de los emigrantes, etcétera, etcétera, ha podido, digamos, trastocar o cambiar las necesidades y las expectativas de la isla en su conjunto. Bien, se ha incrementado la población en los últimos años, incluso en algunos momentos la estadística nos dice que después de Fuerteventura el crecimiento porcentual mayor se produce en el Hierro. Pero ese aumento poblacional en el Hierro nos ha venido muy bien. Estamos en estos momentos por 10.500 habitantes, no hemos hecho tampoco un incremento brusco que nos haya generado problemas importantes y todavía yo creo que el Hierro tiene que crecer un poco más, tiene capacidad de carga para bastante más población. Y bueno, y en esa línea pues el diseño de la isla lo permite, las infraestructuras lo permiten. Lo que no permite es 4.000 habitantes como llegamos a tener en sus momentos cuando los repartos económicos en Canarias se distribuían solo y exclusivamente por el concepto poblacional. Claro. Don Tomás, problemas con los transportes marítimos los ha habido durante mayo y este mismo mes de junio. Ahí la doble insularidad de las islas que no son Tenerife y Gran Canaria pesa. Bueno, el gran drama del Hierro y de las islas periféricas, pero especialmente el Hierro, porque es la más occidental, la más alejada de los principales núcleos poblados de Canarias, ha sido históricamente la sanidad y las comunicaciones, y principalmente las de barco. Hay que tener en cuenta que en el año 2006, principios del siglo XXI, el Hierro va a inaugurar el día 23 de junio un puerto mínimamente digno, ¿no? Cuando es lo primero que tiene que tener, con unas garantías mínimas de servicio y no de estrangulamiento como ha sido desde que se inauguró o antes de inaugurarse, cuando fondeaban los correillos fuera del puerto y que tanto fondeados como atracados tenían que volverse en muchas ocasiones y no ser operación y estar 15 días, 20 días incomunicado una isla, porque en esa época todavía no estaba el aeropuerto. Por lo tanto, las comunicaciones marítimas son trascendentales para la economía de un territorio insular. Eso no tiene vuelta de hoja, es la carretera que une para exportar, para llegar a los mercados, y la carretera que nos traslada a su vez las importaciones, las necesidades de comida diaria. Y sin eso no tenemos nada que hacer. En estos últimos años se ha avanzado bastante. En estos momentos hay 2 navieras prestando servicios con la isla del Hierro. Lo que pasa es que bueno, hemos tenido también un bajón y llevamos desde el 8 de mayo hasta la fecha actual que han sucedido una serie de acontecimientos continuados entre la descoordinación de las administraciones para iniciar unos trabajos en el Muelle de los Cristianos, a la vez que la otra naviera mandaba un barco al varadero. Por lo tanto, eso que en otros sitios puede que no altere o que no sea significativo, en una isla como la nuestra es grave.
A continuación, las obras de la rampa que se iba a instalar a los cristianos, en vez de terminar al 25 de mayo, como se preveía, pues se terminan, se pasaron al 7 de junio y no se terminan el 7 de junio. Se termina 2 días más tarde. A continuación, averías técnicas ocasionales en las embarcaciones. Y a continuación, mar de fondo, fuerte, como nunca en los últimos tiempos, en el puerto de San Sebastián, en el puerto de la Estaca y en el puerto de los Cristianos. La verdad es que hemos venido a tomar respiro, pues el domingo pasado, porque hemos sufrido problemas importantes de abastecimiento y problemas importantes en las exportaciones de la isla. Y eso económicamente, en una isla de economía débil y pequeña, es importante. Esperemos que al final el gobierno se acuerde de que algo tendrá que compensar a los productores y algo tendrá que compensar a los consumidores. Don Tomás, también la estaca, bueno, la inauguración de la nueva estaca y luego la ampliación también al puerto deportivo, ¿no?, que está previsto. ¿Ha sido un sueño que a usted le ha costado muchas pesadillas? Sí, de las que más junto con el hospital, porque no es fácil de explicar en Madrid primero y en la autonomía después, pero principalmente en Madrid, porque esto siempre ha tenido una dependencia más estatal, que son los puertos del Estado, la necesidad y conveniencia de puertos. Yo, los serreños y uno mismo, pues ve todos los días cómo se pelean por un puerto más en un sitio, por 5 metros más de muelle aquí o allá, donde vemos infestado a veces de puertos, que cada uno de ellos a veces es más grande que el puerto de la Estaca en cualquier parte de Canarias, sobre todo en las zonas turísticas, y nosotros hemos tenido que luchar desde el año 60, que se inauguró el actual puerto de la Estaca, hasta el 2006, para por fin tener un puerto que cumpla con las condiciones mínimas para una isla. Bien, proyecto 100% de energías renovables para el Hierro. El Hierro puede convertirse en la primera isla del mundo, referente universal, en autoabastecerse con energías llamadas alternativas o renovables. ¿Cómo camina eso? Es un proyecto precioso, es un proyecto... ¿Pero es posible eso? Eso hasta ahora teníamos la idea, porque eso, fíjense ustedes, eso nace en Unelco hace muchísimos años, cuando en aquellos momentos trabajaba yo también en Unelco y trabajaba también en Unelco el actual presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchor, que estaba en el Departamento de Energías Alternativas dentro de Unelco, y a partir de ahí se inicia esa posibilidad. Y se toma el Hierro como referencia, pues por sus dimensiones, tanto poblacionales como geográficas, como el lugar adecuado para iniciar ese desarrollo. Bueno, hasta ahora ha sido pues vender la idea, hacer estudios, análisis. La tecnología desde aquellos momentos hasta ahora ha variado mucho, tanto en los eólicos como en el tema hidráulico, como en el tema del equilibrio del sistema eléctrico. Y en los últimos tiempos pues habíamos ido a vender el proyecto a Europa, a vender el proyecto al gobierno del Estado, al gobierno de Canarias, pero claro, veíamos eso como un sueño, que bueno, que lo teníamos ahí en diseño, en anteproyecto, pero en viabilidad económica y técnica, pero faltaba la parte económica, que era lo fundamental. De ahí nuestro intento de venta, pero cuando ya entraban en el costo, pues arrugaban la cara. Qué bonito es el proyecto, es precioso, pero bueno, afortunadamente el año 2005, pues Zapatero va al Hierro en viaje de puntual, cuando estando de vacaciones en Canarias, y se le plantea el tema de la central eólica hidráulica, y en su contesta
pues nos dice que sí, que apoya decididamente el proyecto. Bien, nosotros, como normalmente estas promesas se dicen y cuando ya se marcha, pues tenemos experiencia en eso. Son tantos los problemas que tiene una persona de estas características que se olvidan, pues ya lo dimos por perdido. Y en los presupuestos del 2006 Coalición Canaria presenta una enmienda a los presupuestos. Enmienda con una cantidad económica para la central eólica del Hierro. En principio, en la Comisión de Hacienda, la enmienda es rechazada por el Grupo Socialista y bueno, pues la vimos ya derrotada. Pero curiosamente, en ese mismo momento, pues Zapatero, que llega al Congreso esa noche de inaugurar el AVE Madrid-Toledo, pues en los pasillos se encuentra con el portavoz de Coalición Canaria y con la portavoz también diputada de la provincia de Tenerife del PSOE, que era la vicepresidenta de la comisión. Hablan del tema del proyecto del Hierro, se lo recuerda a Paulino Rivero, y entonces el hombre da instrucciones de que se apoyara la enmienda. O sea que son dos hechos de fortuna las que aparece que en el presupuesto del 2006 existan 5 millones de euros para empezar y con una previsión de 15 millones en el 2007 y 15 millones en el 2008. Por lo tanto, el proyecto ya no es que sea una ilusión, ya lo vemos como una auténtica realidad y se está trabajando en estos momentos a ritmo acelerado para rematar los proyectos y empezar la inversión. El otro día el presidente Rodríguez Zapatero les echó también a la isla del Hierro en el debate sobre el Estado de la Nación, les echó el piropo, justo piropo, de acogida a las pateras, a los que vienen en patera y cómo ustedes les habían recibido en el Hierro. Hombre, Canarias ha sido emigrante toda la vida, pero yo creo que el Hierro todavía más. Y nosotros, pues los cayucos también los utilizamos. Y del Hierro, pues del Faro de Orchillas o de la zona de las playas, pues también partieron muchos herreños camino de América. Por lo tanto, se entiende mejor pues este drama que estamos viviendo ahora desde África hacia Canarias. Y cuando llegan, pues al fin y al cabo son seres humanos que tenemos que atender. El otro problema, pues no entramos en él, en otro tipo de connotaciones, sino atender a estas personas, darles lo mejor que tenemos hasta que sean trasladados y que menos se puede hacer. Bien, hay otras muchas realizaciones de tipo humanitario, de tipo cultural, de tipo social, de atención de los mayores, de atención a los discapacitados, muchísimos proyectos relacionados con el presente y el futuro del Hierro. Pero se nos ha ido el tiempo, don Tomás. Casi tendremos que esperar a vísperas de las elecciones para volverle, si usted lo tiene bien, para volverle a invitar a que venga con nosotros y para hablar, para escuchar siempre ese punto de vista digamos, fundado, ese punto de vista sereno, ese punto de vista a veces sarcástico, pero siempre hábil e inteligente. Usted es presidente del Hierro, y el Hierro, que no es una isla, digamos, central, que no es una isla grande, que no es una isla, sí que ha realizado una serie de progresos, una serie de avances, ha mirado al mañana. A veces eso a usted le ha costado pues hacer verdaderos equilibrios y sin red, quiero decir sin red debajo, pero evidentemente su pueblo siempre se lo reconoce, la isla se lo reconoce, y también se diga o no se diga, se exprese o no se exprese, también ha suscitado usted el respeto, no solo de las demás islas mal llamadas periféricas, colaterales como las llama usted, sino el respeto de toda Canarias y de todos los canarios que ven como un compatriota, luchan
a veces en solitario, pero siempre contando con la admiración y con el reconocimiento, por lo menos íntimos, de muchos ciudadanos, aunque no se lo expresen. Muchísimas gracias. ¿Usted quiere agregar algo? Pues nada, agradecerte la invitación que me haces a este programa. Espero estar aquí cuantas veces me inviten y transmitir pues que desde la isla pequeña pues el símil de la lucha canaria se da permanentemente. El chico tiene que luchar contra el poderoso y lo tiene que hacer con arte o intentar desviar por palmada o desviar con toque falso, palmada falsa, porque digamos como los ejércitos, de tú a tú es difícil ganar la batalla. De ahí que sea la lucha permanente dentro de Canarias para que nos entiendan en igualdad de condiciones. Pues muy bien, gran ánimo, mucho ánimo. No pide ningún privilegio para las islas pequeñas, sino igualdad. Ya lo han oído ustedes, igualdad dentro de esa peculiaridad y dentro de esa insularidad que marca y que de algún modo define la personalidad enteriza de todo el archipiélago. Muchísimas gracias, don Tomás, y muchísimas gracias a todos ustedes, deseándoles como siempre que procuren ser felices en la medida de lo posible, es decir, abriendo los ojos también a nuestras propias realidades, tan dispares, a veces tan contradictorias, pero siempre tan entrañables. Saludos cordiales.